Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En Contacto con Cooper Vision. Colegas, amigos, estamos muy contentos de continuar con este episodio que ha recibido muy buena respuesta de su parte. Hemos visto sus comentarios, la interacción. Los invitamos a suscribirse en el canal de Cooper Vision Latam y déjenos saber sus inquietudes o sugerencias. Para esta ocasión tenemos también un invitado muy especial. Hemos conversado con especialistas, gente de la industria, adaptadores, académicos, y hoy quizás sea un episodio un tanto diferente, pero nos estamos adentrando a tener información de viva mano, a conocer sobre el liderazgo en la industria de Cooper Vision América Latina, y para esta ocasión tenemos un invitado muy especial, al cual tengo hoy el honor de compartir los micrófonos, la mesa. Estamos con Jorge Torres. Gracias, Jorge Torres. Jorge es el director de Cooper Vision América Latina, y él tiene una historia amplia en la empresa, ha ocupado diferentes responsabilidades y sobre todo pues tiene una visión que nos complementa a los especialistas, adaptadores, retail, adaptadores y a todo el mundo. Y seguramente podemos obtener una interacción importante pues para un beneficio común de nuestros especialistas y al final de los pacientes. Entonces, Jorge, gracias por tu tiempo. Pero bueno, yo quisiera para poder arrancar y no solo hacer yo la descripción, que tú te presentaras, que tú nos indiques quién es Jorge Torres, yo he mencionado, nuestro director, el director de Cooper Vision América Latina, pero ¿cuál es tu antecedente? ¿Vienes de la industria farmacéutica? ¿Has tenido experiencia en finanzas? ¿Podríamos contarnos abiertamente cómo es? Claro, gracias. Primero, Ricardo, gracias por la invitación. Como dijiste, un invitado especial. Realmente yo siento el honor de estar aquí contigo y poder compartir un poco de mi historia. Y bueno, voy a empezar ya con lo que tú presentaste. Yo soy eh, director regional para América Latina de Cooper Vision. Tengo 12 años en la organización. Empecé 5 años como director de finanzas para Latinoamérica y previo a eso estuve trabajando en la industria farmacéutica, como lo mencionaste, en farmacéutica, en Grupo Roche Farmacéutica. Estuve ahí alrededor de 15 años y siempre trabajando en el área de finanzas. Siempre estuve en auditoría, en contraloría, en Bueno, contabilidad, tesorería, en fin. Y decidí hacer un movimiento de vida importante para mí hacia Cooper Vision. Empecé 2014, como dije, trabajando 5 años, un poco más, como director financiero y después ya como responsable comercial para la región. Y es importante esto porque siempre digo, yo soy contador público por herencia. Mi ujú, papá es contador público y siempre dije, yo quiero ser lo que es mi papá. No sabía lo que era, no sabía lo que hacía, pero siempre dije, bueno, me parece interesante cómo él maneja su vida, su carrera, su trabajo, las decisiones que toma. Y dije, bueno, quiero hacer eso. Y en algún momento en mi formación media, dije, bueno, ¿qué es lo que haces? Me dijo, soy contador. Y dije, bueno, voy a empezar por ahí. La verdad no me arrepiento. Creo que la contabilidad te da una formación general de los negocios y creo que aprendí a querer esa profesión. Realmente no ejerzo. Desde toda mi vida profesional trabajé en despachos de auditoría, trabajé en compañías de tecnología, en farmacéutica y ahora en Cooper y nunca realmente ejercí, pero creo que eso me ayudó a yo poder posicionarme en diferentes organizaciones, en diferentes posiciones a lo largo de mi carrera profesional. Así que feliz de ser contador, feliz de no ejercer también, pero feliz de estar en Cooper Vision. ya, tras 12 años prácticamente, pero te ha tocado ver y te ha tocado gestionar entonces también algunos cambios en la organización, clientes, evolución, lanzamientos de producto, ¿no? Entonces, en este tiempo, hoy ya en una etapa tal vez más comercial, con una visión más completa, no solo de, pues no sé, entendería yo tal vez como los números, la facturación de la empresa, sino sensibilizar, tener interacción con especialistas, con clientes. ¿Cómo ha evolucionado la visión? ¿Cuál es tu sentimiento y el gusto de esta empresa y de los productos que se tienen? ¿Qué percepción tienes ahí? Pues mira, Ricardo, una pregunta
interesante, importante y que además me hace reflexionar hacia cómo iniciamos en la organización. Yo inicio en marzo, abril, estoy casi cumpliendo 13 años de 2014 y cuando yo inicié en la organización éramos 78 personas en toda la región. Hoy estamos casi en 240, 240 y algo. O sea, hemos crecido exponencialmente en personas. De la misma manera en facturación, en ventas. Entonces creo que es una organización totalmente distinta a cuando yo llegué a esta organización. Yo llegué, como dije y como mencionaste, como director financiero. Y yo creo que una de las cosas que yo puedo decirte que me ayudó a tomar este rol es ser un financiero diferente, Sí. ¿no? Ser un financiero que no solamente se involucraba en los números, que no solamente se fijaba en las políticas, en el cumplimiento y en las ventas, sino también en involucrarse en el negocio mismo. Yo creo que tuve también una muy buena apoyo del director regional anterior, que siempre me estuvo involucrando en las iniciativas, en los procesos, en las decisiones, y yo creo que eso me ayudó mucho a hacer una transición muy, muy fácil. Entonces creo que esta organización de inicio, como dije, en 2014, una organización regional de 2 o 3 personas que se movió a casi 16, 17 personas solamente como equipo regional, ha cambiado mucho. Ha cambiado porque necesitamos mucho más soporte desde el punto de vista financiero, comercial, de mercadotecnia, de asuntos profesionales, de asuntos regulatorios. Entonces creo que la organización ha evolucionado en tamaño de gente, en tamaño de facturación, en complejidad en la organización, y creo que eso es, digamos, en donde estamos ahora. Yo me siento satisfecho Ajá. hasta el momento que estoy, porque ver lo que fue Cooper Vision en el 2014 y lo que es hoy me llena de orgullo, de satisfacción y de tranquilidad que estamos haciendo las cosas bien. No hemos, digamos, cerrado capítulo, no hemos cerrado ya la historia de dónde queremos estar, pero al menos me llena de satisfacción saber que estamos logrando lo que nos hemos planteado hacia lo que estamos viviendo hoy. ¿Tú crees que en esta evolución, en esta vivencia, pues hablando de la compañía, los valores que tiene, la misión que la compañía tiene, es algo que adoptas, que vives o que está presente, que ha contribuido para este crecimiento de la empresa? No sé, su misión, o sea, no solo son ventas, números, eso es fundamental desde luego, pero tenemos algo más, una imagen adicional que se comparte, un mensaje hacia los especialistas. ¿Cómo ves esta parte? Yo creo que sí, yo creo que para tú poder estar en una organización, digamos, 5, 10, 15, 13 años, los que sean que tú decidas estar en una organización, tienes que vivir los valores, Ujú. ¿no? Tienes que estar alineado con la misión de la organización. Y en este caso, yo siempre digo, yo no podría trabajar en una empresa en donde yo no puedo vivir los valores y donde no estoy alineado con la visión de la organización. Nuestra visión como organización, digamos, Cooper Vision, más allá del resto de las compañías, es ayudar a ver a las personas mejor cada día. Y creo que eso es algo que es una visión Sí. de una organización que se dedica a esto muy importante y muy poderosa. O sea, si tú ves que la misión de la empresa es ayudar a la gente a hacer algo de mejor manera, creo que es una visión que si la llegas a vivir, puedes lograr los objetivos de la organización y los tuyos propios. Como valores, yo te diría que hay dos que para mí son fundamentales. Uno es hacer las cosas bien y otro es ser cordiales. Creo que son dos de los valores que a mí me han ayudado mucho a llevar mi carrera Sí. a donde estoy hoy, porque hacer las cosas de manera cordial significa que tú tienes que hacer las cosas, pero hacer las cosas de una manera en donde tú respetes a los demás y donde los demás te respeten a ti. Y yo creo que Cooper Vision tiene un ADN muy particular en cuanto a la cordialidad, porque es una organización que siempre está ayudando a la gente, a los pacientes, a los especialistas y a sus propios empleados. Así que para mí ese es un valor que yo siempre he visto que esta organización vive, y lo vive no solo a través de sus líderes y de
de los valores escritos en los muros de las organizaciones, sino los vive como empleados. Y un nuevo valor, el que mencioné, de hacer las cosas bien, me parece que es algo muy amplio, porque cuando tú haces las cosas bien en tu trabajo, en tu vida, en tu día a día, creo que te ayuda mucho a vivir eso de una manera totalmente auténtica. Entonces, los valores y la visión alineados con mi vida, y yo creo que eso me ha ayudado mucho a que yo pueda disfrutar estos 12, 13 años que hoy tengo en la organización. Sí. ¿Y tú crees que entonces los valores que mencionas, la estrategia de la compañía, la misión, ese es entonces un diferenciador o que ha contribuido para el crecimiento de la compañía, para posicionarla? Eh, no sé, yo pienso, o si nuestros colegas de pronto adaptadores, pues tienen alternativas en cuanto a lentes de contacto o diferentes tecnologías, eh, productos. Y Cooper Vision ha venido creciendo, ha venido posicionándose, hay una mayor eh, credibilidad en el producto, hay un diferencial en las tecnologías, pero ¿qué más es lo que desde tu punto de vista en la dirección se le transmite a la gente, a nuestros empleados, a los colaboradores, para que este sea un diferenciador pues con los especialistas que recetan el producto? Gracias. Yo realmente creo que es parte, pero no es todo. Sí. Yo creo que los valores, la misión de una organización es parte de lo que te puede llegar a ser exitoso dentro de un mercado, pero no lo es todo. Y tú lo dijiste, creo que los empleados es la parte más importante de esta organización. Pero todo comienza justamente de los valores y la misión. Creo que lo importante de esta organización es el ADN. Ujú. Y como dije, tal vez comenzando en una organización con 78 personas, moviéndose a 240, tienes la oportunidad de no solamente mantener el ADN de una organización, sino de formar un ADN, crear una cultura organizacional alineada a lo que tú y el resto del equipo de liderazgo estén buscando. No solamente en México, en Latinoamérica o en Estados Unidos, sino a nivel global. Entonces yo creo que el ADN de la organización está muy presente en todo lo que hacemos en el día a día. Pero definitivamente no es, yo te diría, lo que nos lleva a ser exitosos o lo que nos puede llevar a ser el número uno en la categoría. Creo que uno de los diferenciales más importantes de nuestra organización es el portafolio que tenemos, ¿no? El portafolio hoy se compone de productos, digamos, de tecnologías, yo diría, viejas, de primeras generaciones, tecnologías de nuevas generaciones, tercera Todavía están generación full. de hidrogel de silicón, con modalidades diarias y con familias de productos que pueden corregir errores refractivos para casi el 100% de la población que tenga estos problemas. Entonces, yo creo que el portafolio de productos que nosotros tenemos, las soluciones que tenemos para los pacientes y los especialistas nos da la credibilidad para poder ser una compañía que resuelve y que cubre necesidades, como digo, tanto de pacientes como de especialistas, como de ópticas mismas o retails. Así que yo creo que parte la gente, parte los valores, el ADN de la organización, pero definitivamente los productos que nosotros tenemos son productos que nos diferencian con la competencia en cualquier mercado. Así que yo creo que es el conjunto de condiciones, de situaciones, de liderazgo, de productos que nos ha llevado a donde estamos hoy. Perfecto. Bueno, has mencionado obviamente entre valores, la compañía, la gente, ¿no? El ADN de los empleados, eso es algo que también yo compartiría, es una sensación que en verdad está con la camiseta puesta del equipo. Pero entonces, si la misión es ayudar a que la gente vea mejor cada día y hablas de un portafolio de productos bien espectacular, hablas de las tecnologías, ¿qué rol juega el adaptador, el especialista, para que la gente vea mejor cada día cuando la industria está acá, están los productos, está el especialista y después está el paciente? Entonces, ¿qué rol juega el especialista ahí? Yo ¿Es, creo que no sé, es socio, es adaptador, es un vehículo, no sé, ¿cómo sería? que hablamos mucho tú me preguntas sobre
cuál es la clave y el diferenciador que nosotros tenemos para llegar hasta donde estamos. Y creo que primeramente de manera interna, creo que te mencioné Sí, sí. todo lo que ya hablamos, pero definitivamente los adaptadores son fundamentales para nosotros y para la categoría. Claro. No solamente para CooperVision, porque yo creo que como categoría somos una categoría que en todos los mercados estamos subindexados, ¿no? Tenemos grandes oportunidades de crecimiento para poder adaptar más pacientes con lentes de contacto. Entonces yo creo que el rol del especialista en todos los mercados, incluyendo mercados fuera de Latinoamérica, es fundamental. Sí. Nosotros necesitamos que haya más adaptadores que crean en el lente de contacto, que haya más adaptadores que conozcan los productos, que haya más adaptadores que ya hayan trabajado con estos productos para que podamos seguir creciendo como categoría. Entonces yo creo que el rol del adaptador, cualquiera que este sea, ¿no? Porque tenemos optometristas, tenemos oftalmólogos, tenemos contactólogos, tenemos tecnólogos médicos, depende del mercado que tú estés hablando. Tenemos muchas personas que para nosotros son socios y son, digamos, personas que son muy importantes para que los pacientes estén bien adaptados. Una de las claves que tenemos que entender nosotros como mercado de lentes de contacto es que tenemos que hacer buenas adaptaciones. Tenemos que asegurar que el paciente que esté adaptado con lente de contacto se mantenga en esa solución por un largo tiempo. Puede ser en productos nuestros o en productos de la competencia, pero tienen que seguir adaptados. Y eso depende de una buena adaptación y un buen seguimiento de los especialistas. Así que a tu pregunta, el rol de los especialistas es fundamental para nosotros poder ser sostenibles. El crecimiento de nosotros pueda ser sostenible a lo largo del tiempo. Sí, claro. Yo resaltaría entonces esto. Nos estás diciendo, los especialistas, la generación de nuevos pacientes, el retenerlos un tiempo largo en su uso de lentes de contacto con los seguimientos que estos hacen, pues son fundamentales para la salud del paciente, para el éxito de los consultorios y para el crecimiento de las empresas, ¿no? Entonces, es una combinación de estos factores totalmente, ¿no? Entonces, entendiendo así y al decir la categoría de lentes de contacto, ¿tú qué porcentaje se entiende que se ocupa los lentes de contacto en América Latina en general? No sé, el negocio de la óptica, el cual es noble, es de utilidad para muchos de nuestros colegas o de los especialistas, pero los lentes de contacto no ocupan un porcentaje total en una práctica clínica, ¿no? ¿Qué retos ha existido o qué porcentaje es y cómo se visualiza un crecimiento en él? Bueno, primero creo que ahí es de donde debemos de partir. Yo hablo de estamos subindexados porque me comparo como región con otras regiones que han tenido, digamos, ¿Cuáles? como Estados Unidos o como Europa, que el porcentaje de penetración de la categoría de lentes de contacto puede estar entre un 25 y un 30%, ¿no? Y cuando yo hablo de ese estar subindexados es porque nosotros estamos entre un 4, un 2%, dependiendo de los mercados. Tenemos algunos mercados que pueden estar con una penetración mucho mayor, pero de manera circunstancial. El caso de Argentina, que se habla mucho de un 8, un 10%, más o menos, de penetración de la categoría, pero uno de los principales problemas que tenemos en la región, además de, digamos, de la baja adaptación y de otras cosas, es que tenemos poca información. Claro. Entonces, es difícil decirte que estamos con un 2%, un 5%, un 4%, porque dependemos mucho de la información que nos den institutos como el Instituto de Lente de Contacto, como nuestros propios socios estratégicos comerciales que tenemos y que nos van dando información. Entonces, yo te diría que la penetración de nuestra categoría está entre un 5% y un 2% dependiendo del mercado. Así que tenemos una oportunidad importante para crecer porque nos comparamos con otros mercados, como te digo, Estados Unidos, Canadá, Europa, que están por ahí en un 25-30%. Bueno, ese es interesante, déjame retomarlo si es que yo mismo lo entiendo bien y comparándoles tal cual o transmitiendo este mensaje, ¿no? A veces en nuestra práctica, me refiero a en un consultorio, clínica, óptica, se suele decir, no, yo
tengo muchos pacientes, yo adapto muchos lentes de contacto, etcétera. Pero ese muchos es subjetivo, ¿no? Hablemos de números, cuántos en porcentaje. Y cuando mencionas que en promedio es un 5% de la categoría, ¿te refieres al resto de las empresas o la marca que sea, cualquier lente de contacto? Es decir, no es Cooper Vision, sino es todos ahí. Entonces, es muy bajo porque evidentemente hay más oportunidades, hay pacientes que se están viendo limitados de tener ese beneficio. Entonces, eh, ¿pero de qué es? ¿Es un tema de comunicación entre el profesional, el paciente, entre las empresas y comunicación a los pacientes? Un tema de disponibilidad de producto, precio. eh, ¿Qué será? ¿Cuál es el tema que todavía limite a que no pueda ser el doble, el 10, el 15% en la región, ¿no? Pues Es, con los datos que se tiene, con la percepción que tú tengas, ¿no? es bien interesante porque deberíamos, y creo que tú nos puedes compartir también un poco de información al respecto, pero si empezamos un poco más atrás, y como digo, tú probablemente nos puedes también ampliar esta respuesta, pero eh, de cada 100 pacientes que son diagnosticados con un error refractivo, solamente entre 2 y 5% son usuarios de lente de contacto. Esa es la estadística que yo doy y hablo, como dices, de todas las compañías que compiten en este segmento, que son 4 importantes con nosotros y algunas otras que tenemos, digamos, Sí. en algunos otros mercados. Pero realmente de cada 100 pacientes que tenemos corregidos con alguna solución, puede ser una cirugía o puede ser un lente de armazón, solamente entre 2 y 5 pacientes están adaptados con lente de contacto. Entonces es dramático. Pero si te vas un poco más atrás, probablemente hay un porcentaje de la población que no están diagnosticados con un error refractivo o que no quieren aceptar que tienen un error refractivo, probablemente por una situación económica, por desconocimiento. O sea, hay una serie de factores que tampoco, digamos, vamos a entrar aquí a descifrar cuál es esa situación. Sin embargo, la oportunidad va más allá de las personas que hoy están siendo corregidas, sino de las personas que hoy no están siendo corregidas, Claro. nuevamente por desconocimiento, por situación económica o por la que sea. Y yo creo que ahí es donde entra o donde podemos empezar la respuesta. Yo creo que la educación que necesitamos, no solamente de los pacientes, de los padres, de los especialistas, sino de los gobiernos y de los ministerios de salud, tiene que ser mucho más fuerte. Y no como compañía, sino como industria, porque Claro. creo que esto viene de ahí. O sea, el darle la importancia a la salud visual en la población es un trabajo, sí, de nosotros como, digamos, como industria de lente de contacto, pero también debería de ser de la industria de armazones, de las ópticas, de los especialistas, porque de ahí creo que pueden hacer, eh, digamos, un tamaño mucho más real de una situación que nosotros tenemos en términos de salud visual, ¿no? Empezar por los pacientes que no son diagnosticados. De los que son diagnosticados, ¿cuántos de ellos podemos adaptar con una solución que pueda ser más alineada al estilo de vida de un paciente? Porque ahí es donde estamos. O sea, una persona que está usando una solución, puede ser que esa sea la solución ideal para ese paciente, pero una persona que es muy activa, que es ocasional, creo que hay una mucho mejor solución en un lente de contacto que en un armazón. Entonces yo creo que empezar Claro. partiendo de secretarías de salud, de ministerios de salud, de población en general, de asociaciones de optometría, de oftalmología, para permear mucho más la importancia de la salud visual es fundamental. De ahí partimos. Después, ¿qué tanto nosotros podemos influir en la corrección visual de los pacientes que ya están diagnosticados? Debería de ser mayor hacia, nuevamente, la industria, los especialistas y también los pacientes. Creo que ahí nos ha faltado ya en términos de categoría, cómo poder influenciar más allá. Pero como digo, tenemos que ir un paso más atrás porque creo que este tema de salud visual no solamente es de esta industria, sino de
Sí, es Eh, mucho más completa, ¿no? Porque si bien lo dices, y bueno, claro, yo mencionaba como, ¿dónde está el culpable? Dime aquí quién percibe. Si no necesariamente es así, hay una actividad que tal vez no todos hemos potencializado, pero tal vez como asociaciones, como grupos, es poder transmitir un mensaje de este tipo que vaya permeando, porque es invitar más personas a chequeos visuales. Y de esa forma se va repartiendo adecuadamente los tratamientos y las respectivas opciones que las empresas tienen, ¿no? Entonces, queda claro y sabemos que algunos grupos lo están haciendo, los cuales felicitamos y demás. Y en ese sentido me van surgiendo ahí dos preguntas, ¿no? Como empresa, Cooper Vision está abierto o algo a acercarse, a escuchar, a tratar de identificar posibles mesas de trabajo, opciones de cómo poder hacer crecer ese pastel, o sea, eso sería. Y no me refiero solo con asociaciones profesionales de especialistas de optometría, contactología, oftalmología, sino también con la misma industria. Es decir, si estamos hablando de ese crecimiento, seguramente algunas otras empresas tienen esa misma problemática, ¿no? De lentes de contacto, de cómo crecer la categoría. Debe ser una pregunta que en sus escritorios también se están planteando. ¿Hay acciones reales o ha habido acercamientos que se conviertan en discusiones o acciones reales de colaboración para transmitir un mensaje de la contactología, de salud visual a la población? ¿O crees que eso no se ha dado, se ha visto limitado entre empresas? yo creo que No lo sé. no, es una pregunta muy buena, pero al final puede ser hasta difícil de responder, incómoda, porque sí hay intención, pero hay poca formalidad en el trabajo conjunto de la industria, porque al final somos competencia, ¿no? Sí. Al final competimos por un pastel, como lo dijiste, y creo que eso nos limita a veces a tener acciones concretas para esto. Yo te digo que uno de los foros importantes que tenemos, no solamente nosotros, sino la industria en general, son la participación en congresos. Y participamos en congresos en México, en Colombia, en Brasil, y siempre estamos, digamos, de manera aislada, pero al final tú ves a la industria representada en esos congresos, buscando tener una mayor participación de la salud visual. Entonces yo te diría, conscientemente no, inconscientemente lo hacemos porque al final participamos en el mismo tipo de congresos. Ahora, en términos de acercamientos hacia asociaciones, hacia organizaciones que estén involucradas en eso, creo que lo hacemos nosotros y lo hace la industria a través de, como digo, de estas asociaciones, buscando sensibilizar a los especialistas que están en el día a día adaptando, tratando de sensibilizar a los gobiernos de la importancia de esto. Entonces sí lo hacemos, lo hace la industria, lo hacemos nosotros, y creo que esto nos ha ido llevando a que vayamos estando mucho más en la conversación de ustedes como especialistas, de probablemente las grandes cadenas de ópticas también están visualizando un potencial de negocio Mayor. para adaptar pacientes con lentes de contacto. Entonces yo te diría que sí, hacemos, no conscientemente, y creo que esto es es algo que podríamos y deberíamos de hacer. Sin embargo, a veces como multinacionales estamos regulados por ciertos temas legales y de compliance que a veces nos hacen un poquito complicado el interactuar más como si fuera esto una relación personal, ¿no? Que pudiéramos ir trabajando juntos, pero definitivamente creo que es un área de oportunidad que hemos trabajado, pero que podríamos hacer mejor. Sí, entonces queda claro que no solo el ganar esa participación de mercado se logra pues resaltando los beneficios de un producto, sino tal vez teniendo apertura y haciendo alianzas con otros pues para identificar si es posible o no. O sea, en explorar creo que no se pierde, ¿no? Entonces eso es algo interesante. Y mencionaste un tema del Contact Lens Institute. ¿Podrías decirnos o qué tanto deberíamos saber de cómo es eso? ¿Cómo es que se mide en los mercados donde hay data? Esa información se mide
cuando terminó el año, se mide mes a mes, trimestre por trimestre. ¿Qué es lo que se mide? ¿Qué es lo que los lectores o los indicadores que te da? Y comparándolo con la información, por ejemplo, si tú lo has visualizado, de la industria farmacéutica en otros productos. ¿Hay diferencia? ¿Hay datos similares? ¿Se miden de información? ¿Cómo es esto? Bien, realmente es muy parecido, pero al final distinto, ¿no? Lo llamé el Instituto de Lente de Contacto, ¿Sí? que bien llamaste tú Contact Lens Institute, que Se me sus salió. siglas son el CLI famoso, CLI, pero creo que es algo muy similar como tú dices, ¿no? Algo que en el pasado, no hace muchos años, se llamaba IMS, Ajá. para la industria farmacéutica, que ahora creo que se fusionó con algunos otros compañías y ahora cambió de nombre. Sin embargo, es eso mismo, ¿no? Lo que te mide es el tamaño de la categoría y la participación que tú tienes dentro de ese tamaño de categoría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se mide ahí? Se mide las ventas que hacen las compañías hacia los que revenden los productos, ¿ok? Solo para entender, porque tú me lo preguntaste, y tenemos que contextualizar eso, porque si nosotros vendemos cierto número de cajas a nuestros clientes a un cierto precio, eso es lo que mide el CLI. Lo que mide es cuánto nosotros le vendemos, ya sea a distribuidores, a ópticas independientes o a grandes cadenas de retail. Eso es lo que medimos. No medimos el número de pacientes que adaptamos ni cuánto ellos venden a los pacientes, que probablemente esa pueda ser una de las diferencias más importantes que tiene las mediciones que hace la industria farmacéutica, porque ellos están más enfocados en medir lo que se llama sell out y no sell in, ¿no? ¿Cuántos pacientes están siendo tratados con ciertos medicamentos? Nosotros lo que estamos midiendo es cuántas cajas estoy vendiendo hacia un revendedor. Porque nosotros como compañía, y creo que como industria, no estamos enfocados a vender directamente a los pacientes. Entonces, por eso es importante, digamos, entender. Nosotros le vendemos a distribuidores, le vendemos a ópticas independientes y le vendemos a grandes cadenas de retail. Entonces, lo que medimos nosotros es eso. Entonces, medimos cuánto venden todas las compañías que venden lentes de contacto a estos players, a estos jugadores, y cuánto nosotros pesamos de ese total de pastel, ¿no? CLI para nosotros solamente se mide en 5 mercados. Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina. Son los únicos mercados. Entonces, de ahí que tienen esa... puedes empezar a entender la complejidad que tenemos, digamos, para tomar decisiones en mercados donde no existe la información, ¿no? Hablando solamente de Latinoamérica, porque si vas a Europa, todos los países de Europa están representados en CLI, y en el caso de Estados Unidos y Canadá también, y tienen además otros institutos que les ayudan, digamos, a medir otros indicadores que nosotros no tenemos. Entonces, tenemos cierta información que es, como decimos en México, es mejor eso que nada. Sí, y claro, yo creo que, digamos, hay un buen volumen de información que nos ayuda a tomar decisiones. Sin embargo, para compañías como nosotros, que tenemos diseños esféricos, tóricos, multifocales, que tenemos modalidades de reemplazo mensual y de reemplazo diario, a veces es difícil porque CLI no necesariamente tiene la información por todos estos diseños y modalidades. Así que no es el comparable con cada uno. Depende mucho de cómo reportan las compañías. Y si hay compañías que probablemente no manejan multifocales o tóricos o diarios, probablemente ellos no tienen interés de reportar con esta apertura, y ahí es donde se vuelve, digamos, un poco limitante la información que nosotros podemos tener cuando reportamos. Entonces, es bueno, muy bueno para entender en dónde estás posicionado, pero al final, digamos, es muy limitado lo que nosotros tenemos comparado con otras geografías en términos de información. Así que eso es lo que mide CLI. Y lo que nos dice es, como te digo, básicamente cuánto pesamos del total del valor de un mercado específico, México, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, cuánto pesamos de ese pastel particular. Pero permite hacer comparativos, tener alguna referencia, una guía en este caso.
Y si tú tuvieras esa varita mágica y quisieras obtener mayor información de esos mercados o de otros, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que debiese medirse? Cantidad de pacientes, cajas, lentes. ¿Qué otro indicador te gustaría tener a veces para tomar decisiones? No sé. Bueno, yo creo que para nosotros, como dije, con los diseños y las modalidades que tenemos, sería bien interesante saber los datos por edad, ¿no? Los También. datos por género también, porque nuevamente tú lo entiendes mucho mejor y tú entiendes la Sí. prevalencia de ciertos errores refractivos más en mujeres que en hombres, más en edades tempranas que en edades adultas. Y yo creo que eso para nosotros sería muy interesante, pero nuevamente muy complejo de medir si hoy no podemos solamente con pocas variables que pueden ser miopía, astigmatismo, presbicia, no podemos todavía con esos pequeños 3 segmentos como para incorporar muchas más variables. Pero si yo pudiera, digamos, hacer un análisis de nuestras poblaciones por género, por edades, por errores refractivos, creo que sería muy valioso para nosotros podernos enfocar mucho más en los diferentes mercados hacia, digamos, las soluciones que nosotros podemos llevar. Claro. Pues bueno, indudablemente la información es oro, la mayor información que se pueda tener y cualquier tipo de indicadores son de utilidad, ¿no? Y bueno, esto te agradezco esta apertura. Estoy seguro que muchos de estos datos no necesariamente son tal vez aparentemente del interés de algunos especialistas, pero sí que es valioso el saber cómo trabaja la industria, cómo reportan, qué hacen, ¿no? Y demás. En todo este tiempo en la industria, Jorge, ¿qué retos has enfrentado? ¿Qué decisiones complicadas has tenido que tomar o se tienen por el negocio, pues para el crecimiento, ¿no? CooperVision, has estado ya al frente o con una evolución que tú nos has mencionado, pero cuéntanos un poco de los retos que se han tenido, ¿no? Que sean un dolor de cabeza en su momento. Bueno, yo primero que nada, Ricardo, y creo que tú lo entiendes mucho mejor que yo, pero hablar de 12, 13 años que yo estoy trabajando ya en CooperVision y en la industria de la visión, corrección visual y de los lentes de contacto, probablemente suena un tiempo largo, importante. Sin embargo, personas como tú y como muchas personas que han estado trabajando con nosotros, ¿Me creo estás que tienen... diciendo viejo? No, pero te estoy diciendo una persona que ha estado enfocada mucho más Ajá. tiempo que yo en esta industria. Digamos, es una industria pequeña. Sí. Parece que al final el cuidado de la salud visual Sí. es una industria grande en términos de las compañías que participan en este mercado, pero al final no lo son, porque yo me encuentro con personas como tú en todos los países que han estado trabajando en esta compañía y en otras compañías del ramo y de no solamente de lentes, pero del ramo de salud visual, los encuentro todo el tiempo. Así que yo me considero todavía una persona nueva y que está aprendiendo mucho de esta categoría y de la industria, porque creo que hay muchas personas con esta, como dijiste, calidad moral que tú hablas y que tú tienes, con mucho más tiempo en la industria. Pero yo te puedo hablar que uno de los primeros retos que a mí me tocó lidiar dentro de esta organización, ya como responsable comercial, fue el COVID, ¿no? Sí. Porque al final esto es algo que nos impacta a todos en el mundo. Sin embargo, creo que para mí fue una de las primeras cosas que me tocó, digamos, decidir de alguna manera de cómo sobrellevar cuando tú no puedes salir a vender, cuando tú no puedes salir a promocionar, cuando tú probablemente tienes que limitar tu capacidad de entregar productos a los pacientes, a las ópticas, dependiendo de qué mercado hables. El lockdown, el cierre de la industria fue distinto, ¿no? Entonces, ahí para mí fue, digamos, un primer cheque de realidad, porque yo comencé en diciembre del 2019, me piden tomar el control de la parte comercial, al mismo tiempo que estaba siendo responsable por finanzas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo quiero hacer esto,
pero no es lo que a mí me apasiona. Yo lo primero que dije cuando me pidieron, oye, tú podrías tomar la parte comercial, y dije, sí, pero yo quiero regresar a finanzas porque es mi vida. Nuevamente, yo soy contador público por herencia y siempre me gustó hacer lo que hacía. Y yo dije, voy a seguir en esto, así que esto va a ser algo temporal, esto va a ser algo a lo que yo pueda ayudar un poco a transicionar la organización mientras consiguen una persona. Entonces yo comienzo en diciembre del 2019 y en el mes de febrero nosotros inauguramos nuestras oficinas en México, las nuevas oficinas en México, y 15 días después nosotros entramos en un momento de pandemia, al menos en México, y tomamos la decisión de cerrar las oficinas, habiendo inaugurado el 14 de febrero, el 15 de marzo, por ahí decidimos mandar a todas las personas a su casa. Y en ese momento, pues tienes que decidir cómo vas a seguir operando, porque al final el mundo no estaba preparado para hacer videollamadas, para tener toda tu estación de trabajo en tu casa, para tomar llamadas. Había muchas cosas que no estaban preparadas. Sin embargo, pues decidimos, bueno, mandemos a la gente a su casa, tenemos que asegurar que ellos siguen siendo eficientes en lo que hacen en el día a día y veamos cómo lo vamos a manejar. Al principio, y creo que no solo nosotros, sino en general todas las industrias, todos los mercados, todos los países pensaron que la pandemia iba a ser algo corto plazo, temporal, y que regresaríamos a la normalidad. Y la realidad es que nunca regresamos a la normalidad. O sea, la normalidad que hoy estamos viviendo es una normalidad distinta a la que conocimos en el 2019 y antes de, yo te diría, marzo del 2020. Así que, nuevamente, la primera decisión fue mandar a la gente a sus casas. Fue cómo vamos a seguir operando, cómo vamos a promocionar productos, cómo vamos a mantenernos conectados dentro de la organización para que todo siga funcionando. Cómo podemos generar ventas suficientes que nos ayuden a mantener la gente que hoy tenemos contratada. Cómo podemos seguir vendiendo de una manera en que nos ayude a solventar un contrato a 10 años de unas nuevas oficinas que inauguramos 15 días antes de irnos a pandemia. Entonces, yo creo que todas esas cosas me fueron ayudando a generar una experiencia profesional en un nuevo rol que hoy te puedo decir que me siento muy cómodo. Como te dije, mi idea era temporalmente mantener este rol. Sin embargo, en mayo del 2020 me pidieron o me preguntaron si yo quisiera moverme de manera definitiva, y la respuesta inmediata fue sí. Esto es lo que me gusta y yo no quiero regresar a finanzas. Hoy te lo puedo decir, algo que yo no dije, digamos, los primeros meses. Hoy te puedo decir, esta es mi vida, ¿no? Una vez que conoces esto, que conoces el área comercial, el área de ventas, estar en contacto con los clientes es algo que no quieres dejar. Al menos eso fue lo que me pasó a mí, y eso es algo que yo te comparto porque creo que nunca pensé decirlo los primeros años de mi carrera, pero hoy te lo puedo decir. Esto es algo que disfruto y esto es algo en lo que quiero continuar. Así que muchas decisiones difíciles a lo largo de estos 6 años, casi 7 años que he estado trabajando, pero definitivamente las decisiones más difíciles son decisiones de gente, ¿no? Cuando tú tienes que dar de baja un contrato laboral de una persona porque necesitas reestructurar, porque necesitas ser más eficiente, porque necesitas cambiar el rol en el que está trabajando la persona. Yo creo que esas son, digamos, las cosas más complicadas, ¿no? Ser eficientes como organización, tratar de seguir creciendo en ventas al mismo tiempo que tú mantienes tu plantilla laboral del mismo tamaño, no son cosas fáciles. Así que yo creo que, nuevamente, el tener una formación financiera, contable, estructurada, me ha ayudado a poder evaluar las dos cosas. Cómo llegar a los resultados financieros de la organización al mismo tiempo que estás pensando en cómo llevar más productos a las ópticas, a los especialistas, a los optómetras. En fin, creo que, como te digo, es un conjunto de muchas decisiones y muchos momentos que no te puedo decir
uno solo, pero para mí Claro, creo pero que han representado, usted mencionó. la pandemia ha sido uno de los momentos más complicados y de los que te puedo decir que me siento mucho más satisfecho porque logramos seguir creciendo en un momento en donde la industria no estaba creciendo. Así Sí. que creo que algo hicimos bien durante esos 2 Indudablemente. años, 2 años y medio que mantuvimos, digamos, ciertos momentos de trabajo remoto, trabajo en oficinas, salir a visitar. Creo que hubo una hibridez muy grande y que al final logramos seguir creciendo en esos momentos. No, claro. Y además probablemente, bueno, tú no lo mencionas, pero de fondo, Jorge, pues yo creo que un tema personal, eres una persona muy disciplinada, ¿no? Que hace ejercicio, que es constante, es aguerrido y todo eso, y es el paquete completo, ¿no? Entonces, así que bueno, pero algo importante que mencionas también, y que lo externo para el grupo, pues al menos en los eventos de apertura, congresos o algo, estás por ahí siempre y estás abierto, no solo para reuniones con otros directivos o compradores altos, sino pues con algún especialista que de pronto tenga la oportunidad de acercarse. Creo que eso también es muy valioso, que estoy recordando y reconocértelo. Y eso es muy útil para pues todos siempre tener alguna comunicación y poder tener un crecimiento, ¿no? Entonces ahí. Y bueno, moviendo esta parte, hay una pregunta que quiero hacer sobre, por ejemplo, las tendencias, el tema de la miopía, control de miopía. Parece ser hoy un eje que está direccionando al menos como una carta de presentación de un diferenciador en tecnologías, diseños, alternativas. CooperVision, pues con MiSight o con su alternativa de control de miopía, ha sido pionero en lanzar, en ir abriendo esta división. Y hoy día, ¿cómo la ves? ¿Qué concepto te genera el tema de control de miopía, satisfacción, oportunidad? ¿Cómo está bajo tu concepto? ¿Qué es lo que está ofreciendo CooperVision con este tema? Bueno, creo que, como hablé, parte de los diferenciadores más importantes para nosotros como CooperVision, para seguir creciendo dentro de los diferentes mercados, ha sido nuestro portafolio. Y una de las, me gustaría decir, innovaciones. Sin embargo, MiSight es un producto que ya en los diferentes mercados estará llegando a los 8 o 9 años, dependiendo de los mercados. Para nosotros en Latinoamérica estamos, yo creo que transitando el año 4 para llegar al 5.º año el próximo año. Así que tenemos 4 años más o menos con este producto, esta tecnología, primeramente en Brasil, después en México. Voy a corregirme. Empezamos en Chile, sí. Uno de los primeros mercados que empezó a adaptar MiSight hace 6 años más o menos. Después oficialmente lanzamos nuestro programa de control de miopía en Brasil, después México, Colombia, y al final relanzamos nuevamente en Chile como un programa, como un tratamiento de control de miopía. Lo relanzamos también en Chile. Después de ahí nos hemos ido a algunos otros mercados como Argentina, como Panamá, como Costa Rica, que también ha sido, digamos, un eje importante para posicionarnos como una compañía que se preocupa por no solamente la corrección, sino también el control de un padecimiento como la miopía, principalmente niños. Así que yo te diría que, nuevamente, un gran diferenciador. MiSight es un producto que para mí no solamente nos va a llevar al liderazgo de la categoría y a posicionarnos como una compañía de alta tecnología, sino también es un producto que nos va a posicionar como una compañía que se preocupa por el control de este padecimiento en niños, ¿no? Que para mí nuevamente regresa a la visión de una organización como CooperVision. Nuestra expectativa es lograr ser un tratamiento, el tratamiento principal del control de la miopía en niños
no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Nosotros tenemos una ventaja que es el primer lente blando para control de miopía, el primer lente blando para control de miopía que es aprobado por la FDA, que es el organismo que regula los medicamentos y alimentos en Estados Unidos, y además el primer tratamiento de control de miopía que está siendo utilizado en la mayor parte de los mercados en el mundo. Así que creo que tenemos esa ventaja. Ahora, seguimos trabajando en desarrollar tecnologías que nos ayuden al control de la miopía, pero añadiendo, digamos, mejores materiales para que los niños tengan un mayor confort con esta tecnología y además cubriendo otras necesidades de corrección visual como son astigmatismo para niños que también tienen astigmatismo. Así que estamos trabajando en desarrollar tecnologías que nos ayuden a cubrir un mayor número de niños con este tipo de padecimientos. Como te digo, a mí, además de la visión, de la misión de estos productos, creo que MiSight particularmente y este enfoque que nosotros tenemos para ayudar a más niños a controlar la miopía es algo que me encanta, que me llena de orgullo y que creo que nos va a hacer, que creo que es uno de los mayores diferenciadores para nosotros con el resto de las compañías. Perfecto, sí. Y fíjate que cuando hablaste de MiSight y cuando hablas de niños, tu expresión cambia. Hay una sensación de que es un producto noble, de que lo entiendes así, pero que a lo mejor no todos nuestros adaptadores y demás tal vez lo están entendiendo en su totalidad, pero tú sí lo transmitiste y eso te lo digo directamente porque pues creo que lo has vivido o lo entiendes perfectamente. Pero ¿qué más deberían los especialistas de entender acerca de o cómo hacerlo llegar a más pacientes o más países aún nos falta o habría algo más por hacer, tanto por la empresa, por los especialistas, para que pues, los niños miopes en crecimiento tengan una alternativa de desacelerar esa miopía en progresión? ¿Habrá algo más que todavía nos falte por hacer? Yo creo que sí. Yo creo que primero, y hablamos un poco de la categoría en general, una de las oportunidades que tenemos es cómo desmitificar algunos de los paradigmas que existen para la utilización de lentes de contacto, ¿no? Sí. Que es incómodo, se me va a ir al cerebro, no me lo voy a poder sacar, o hay gente que se quedó con 5 lentes en el ojo, ¿no? Todo eso que hemos escuchado, creo que primero es quitarnos esos paradigmas, porque claramente pueden existir algunas complicaciones con un lente de contacto, puede haber errores de fabricación, pueden haber muchas circunstancias, pero definitivamente los lentes de contacto de todas las compañías son soluciones que están desarrolladas con tecnologías muy avanzadas y que difícilmente van a generar una preocupación en la población en general. O sea, son tecnologías muy seguras y creo que de ahí debemos de partir. Tenemos que llevar este mensaje de la inversión que tienen todas las compañías para el desarrollo de estos productos para hacerlos seguros para la población. Si empezamos por ahí y empezamos hablando con los especialistas, con los oftalmólogos, con la población en general para decir que los lentes de contacto son una solución segura y eficaz para corregir los problemas de visión, creo que de ahí partimos. Después entrar al mundo de los niños creo que es una segunda barrera, porque tenemos esta primera barrera de los usuarios adultos que no necesariamente están conscientes que el lente de contacto es una buena solución. Esos adultos que hoy pueden ser padres de familia con niños que tienen no necesariamente miopía, pero algún error refractivo, el que sea, que pueden ser corregidos con lentes de contacto, debemos de entrar ahí. Ahora, llegar al punto del control de la miopía avanzada, miopías altas, con padres que ya han vivido esto, creo que es súper importante. Entonces, ¿cómo poder llevar este mensaje al especialista, nuevamente a los gobiernos,
a la industria y a los pacientes es fundamental. Necesitamos llevar este mensaje de no solamente tenemos que corregir, sino controlar. Y mira que hace 2 semanas, como dijiste, a mí algo que me gusta es no solamente estar en la oficina, estar sentado, estar con el equipo gerencial, sino salir a la calle. Y hace 2 semanas tuve la oportunidad de estar en un hospital en Brasil, en donde uno de los responsables del programa de lentes de contacto de ese hospital me decía, yo creo que tenemos que empezar a hablar con los oftalmólogos, que MiSight no es solamente control, sino corrección. Y le dije, no podemos salirnos de decir que la miopía tiene que solamente ser corregida, tiene que ser controlada en niños. Entonces creo que ese es el gran diferenciador que nosotros tenemos en MiSight. Como dijiste, sí creo que para mí MiSight tiene un componente adicional, porque yo tengo 3 hijos, 2 que ya son adultos y 1 que es niño. Afortunadamente Santiago, que además tú eres su doctor de cabecera, no tiene un problema importante de refracción, así que él se mantiene sin lentes, pero una de mis hijas, sí, y tú sabes que ella está adaptada con lente de contacto hace 5 o 6 años, con Clarity y ahora con MyDay, y ella vive feliz. Al principio ella me decía, y creo que tú fuiste parte de esa historia de, yo me quiero operar, papá. Y yo le dije, no, porque el doctor dice que hasta que tú tengas 18 o 20 años. Hoy ella va a cumplir 23, Ricardo. O sea que hace cuánto tiempo que nos conocemos y que tú estás tratando a mi familia. Y yo creo que esa es parte de una reflexión que nos tiene que llevar hacia la población en general, porque ella, que era un paciente, digamos, inquieta o que quería... que no estaba segura que eso iba a ser la solución para ella, empezó adaptada con Clarity. Después hoy está adaptada con MyDay Energies y que para ella es lo mejor que ha probado en su vida. Se mantiene bien y ahora no ha hablado más. Como digo, ella empezó tal vez a los 16, 17 años, a los 18 nunca me dijo quiero volver al tema de la cirugía y hoy está adaptada con MyDay Energies, ya no ha vuelto a hablar de eso, tiene 23 y ella dice yo estoy feliz con mis lentes. Así que creo que tenemos que empezar a trabajar mucho más en cómo convencer a los especialistas, primero, que ya dijimos que son socios para nosotros para la adaptación o buena adaptación de una solución como el lente de contacto, pero también a la población para decir que el lente de contacto en adultos es muy segura, y también a esos padres que pueden ser o no usuarios de lente de contacto, decirles que los lentes de contacto en niños están desarrollados para no solamente corregir, sino controlar la miopía. Así que creo que debemos de dar esa confianza, ese mensaje de decir que si nosotros estamos hablando de una solución que controla la progresión de la miopía, es porque nosotros tenemos estudios que ya van más allá de los 7 años en Estados Unidos para avalar la eficacia de este producto. Perfecto. Pues ha sido bien profunda y sincera, ¿no? La respuesta con y con la emoción que mencionábamos, que compartes. Pero mencionaste también un punto, ya básicamente vamos a ir concretamente, mencionaste un punto de tal vez todavía, aunque hay un tiempo en tu trayectoria en CooperVision y demás, todavía ves que sigues aprendiendo, cada mercado es diferente, etcétera. Pero como industria, mirando desde los orígenes de la industria farmacéutica donde tú vienes, ¿qué paradigma o qué concepto existe hoy en la industria de lentes de contacto que tal vez a ti te gustaría romper o decir, mi participación ahí fue totalmente relevante para cambiar el paradigma de la industria de lentes de contacto? ¿Hay alguno que hayas pensado? Yo creo que el acercar esta solución a más usuarios es fundamental, ¿no? Yo creo que, y tú lo mencionaste un poco, yo no lo abordé, pero probablemente el precio de los productos puede ser una limitante contra las soluciones que existen en los diferentes mercados. O sea, un lente de armazón, dependiendo del armazón que tú utilices, y
las micas que tú puedas utilizar, que pueden ser desde muy baratas hasta muy costosas, y también dependiendo de qué tipo de solución tú requieras, pueden ser muy baratas o muy costosas. O sea, hay un rango de precios mucho más atractivo para los usuarios en los lentes de armazón que probablemente lo que hoy existe en lentes de contacto. Entonces, yo creo que si nosotros logramos masificar mucho más los lentes a través de un mejor precio para los usuarios, creo que puede ser algo que nos ayude a tener una mucho mayor participación en los mercados. Si me preguntas a mí hoy cuál podría ser mi aspiración en el corto, mediano plazo, es que 10 de cada 100 usuarios sean corregidos con lentes de contacto. Hoy estamos en 4, 2, dependiendo del mercado, pero si nosotros logramos que 10 de cada 100 pacientes sean adaptados con lente de contacto, yo me voy a sentir al menos más satisfecho que estamos logrando penetrar mucho más en todos los mercados. La aspiración máxima podría ser llegar a ese 25, 30%, superar lo que hoy tenemos en otros mercados. Pero para eso necesitamos trabajar como industria de manera mucho más fuerte y mucho más seria para que esto suceda. Entonces yo te diría, tal vez llegar a un 10%, hacer que la participación, que el mercado crezca. Hoy un mercado que tal vez está en los 280 millones, 380, 300 millones de dólares, crezca en la región, crezca tal vez 500, 600, 1,000 millones de dólares. Creo que sería, digamos, un paso importante que deberíamos dar como industria. No solamente CooperVision, Jorge Torres, México, en fin, toda la región debemos de trabajar en que nuestra categoría tenga una mayor penetración y un posicionamiento, como digo, de al menos 10 de cada 100 o al menos estos 10% de participación que tenemos como región. Bueno, fíjate que bien clara ahí la visión hacia dónde pudiera ser ese deseable. Mi última pregunta está relacionada así. Y la pregunta, pero te la voy a plantear de esta forma, es si nos sentáramos en 5 años nuevamente en una conversación de este tipo e hiciéramos alguna anécdota, ¿qué debió haber pasado en este tiempo para decir sí, ese era el camino correcto, sí logramos donde queríamos, sí hicimos una transformación? Y no me refiero solo a tus proyecciones de ventas o algo, sino qué debió haber pasado, ¿no? Ya me lo acabas en mucho de decir ahora, pero si lo quisieras complementar bajo este esquema. Yo creo que el desarrollo de una organización es como los hijos, ¿no? Y yo creo que es difícil ver o darte cuenta el crecimiento y el desarrollo y la evolución de los hijos en el corto plazo, ¿no? Como tú lo dijiste, vamos a sentarnos en 5 años. Si yo te digo hoy, hace 5 años en dónde estábamos, hoy estamos probablemente no en donde yo quisiera estar, pero estamos en un lugar bien distinto al que yo me vi hace 5 años. Tú y yo estábamos sentados hace 5 años y yo siempre platicando contigo y preguntándote qué crees que debemos de hacer, cómo debemos de hacerlo, siempre llegamos a probablemente a conversaciones profundas de cómo y qué deberíamos de hacer. Y si yo te digo hoy, este momento, hace 5 años, estoy en un lugar bien distinto, estoy en un lugar profesional, personalmente y como organización que realmente me llena de satisfacción de haber crecido, de haber llegado a liderazgo en algunos mercados como Colombia, donde somos líderes absolutos del mercado de lentes de contacto con 38, 39, 40% dependiendo del trimestre, en donde México ha crecido de vender 300, 400 mil dólares a vender casi 20 millones de dólares, en donde en Brasil hemos ido del tercero a un sólido segundo lugar en el mercado, en donde los primeros años de implementación en Chile crecimos de 22 a 27% y hoy estamos en un crecimiento probablemente más estable, pero seguimos en un segundo lugar sólido. Me llena de orgullo. Hoy te puedo decir que hace 5 años yo me visualicé probablemente siendo número 1,
pero alguien hace varios años me dijo, para poder llegar al número 1 tienes que visualizarte ahí. Y yo, aunque sabía que era muy difícil llegar a eso, sí me visualicé y sigo pensando que vamos a llegar a ser el número 1. Así que probablemente para sentirme satisfecho en 5 años, no hablándote de cómo vamos a llegar a número de ventas, yo te diría que me sentiría satisfecho siendo el número 1 en la industria de lentes de contacto. Bueno, pues indudablemente conociendo tu trayectoria, el impacto que transmites con el equipo, la gente y las decisiones que se toman, y siempre, si tú me lo permites, decir como una recomendación, escucha a los adaptadores para que en los momentos de inquietud o de una toma de decisiones también sean una voz por ahí que te aconseje y en conjunto lo logren. Así que bueno, Jorge, mis mejores deseos para ti, para la empresa, para toda esta iniciativa, y te agradezco este tiempo en esta entrevista. Así que bueno, hemos tenido una conversación que indudablemente puede ser de utilidad y que conforme la escuchen o vean, seguramente se identifican cada uno de ustedes qué rol juega o dónde estamos en el crecimiento en conjunto para tener más pacientes, para llevar el beneficio de los lentes de contacto a cada uno de ellos. Así que CooperVision un aliado en sus estrategias. Jorge, muchas gracias, y los invitamos a que nos manden sus comentarios, inquietudes, y pues a que se suscriban en el canal CooperVision Latam para estos seguimientos. Hasta la próxima, y déjenos saber también inquietudes de posibles invitados, etcétera. Siempre estamos abiertos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.